Muy Perfecto. buenas tardes, estimados participantes. La unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les da la bienvenida. El día de hoy les presentamos al doctor Edgar Matos Benavides, especialista en inmunología y alergia, quien actualmente desempeña el cargo de presidente de la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología, y que labora como médico asistente de nuestro instituto. Él tratará un tema interesante, muy interesantísimo y frecuente, que se ve frecuentemente en la consulta: rinitis alérgica y COVID-19. Con ustedes, el doctor Matos. Muchas gracias. Estimados colegas, es un gusto poder estar con ustedes y poder conversar sobre un tema, como dijo la licenciada, de rinitis alérgica y el COVID. Voy a tratar de hacer la presentación en tres partes. Ay, perdón. Primero, hablaremos de lo que es el COVID, qué es lo que tenemos al momento del COVID. Luego hablaré de lo que es la rinitis alérgica y luego la relación que existe entre lo que es el COVID y la rinitis alérgica. Ya hablando de COVID, hablando de la pandemia, sabemos que esta gran pandemia que al momento nos está azotando no es nueva. En realidad, las pandemias han sido parte de la vida de los seres humanos. Esta se debe a la gran, digamos, dependencia o a la capacidad que tenemos los seres humanos de poder resistir o en todo caso de poder no resistir a los virus o las bacterias. Si vemos en esta gráfica, hemos tenido muchas pandemias, ¿no es cierto? De repente la que nos llama más la atención ha sido la pandemia de la peste negra, donde hubo más de 200 fallecidos. Pero si nos damos cuenta en nuestro tema de hoy, ¿dónde estaba el coronavirus? Esto es una imagen del 2020, del 17 de marzo de 2020. Si lo vemos al momento, ya estamos viendo que en realidad estamos ya no en el puesto 18, sino estamos en el puesto 8, ¿no? De la cantidad de pandemias que ha habido en el mundo. Porque al momento ya tenemos 3 millones de fallecidos, a diferencia que cuando estábamos en el 2020 teníamos 7.000 fallecidos. ¿Esto qué nos indica? Que este coronavirus, ¿no es cierto? Que este SARS-CoV-2 es un virus que probablemente esté recién, digamos, dando luces de su forma de vivir, porque lo estamos conociendo recién, y probablemente haya muchos más fallecidos, de acuerdo a las estadísticas que tenemos por los expertos. ¿Cómo, cómo fue el desarrollo de este SARS-CoV-2? Tengo un poco de dificultad con esto de acá, perdón. Ya. Ya en diciembre del 2019, ya teníamos algunos casos reportados en Wuhan. Posteriormente, en el 1 de enero del 2020, ya se hace un estudio mucho más concienzudo y se ve que aparentemente el origen estaba en el mercado de Wuhan, por lo cual se hace un cierre de este mercado. La OMS, el 31 de enero del 2020, declara una emergencia internacional. El 11 de febrero del 2020, la OMS demuestra, ¿no es cierto?, que el COVID, ¿no es cierto?, estaba causando mayor cantidad de mortalidad y lo declara el 11 de marzo como un brote, como una pandemia nacional. En el país, en el Perú, tuvimos nuestro primer reporte el 6 de marzo del 2020. Desde esa fecha a la actualidad, sabemos todo lo que ha pasado. Hemos tenido gran cantidad de mortalidad, hemos tenido pacientes que han tenido la ausencia de oxígeno, o sea, hemos tenido todo digamos, un desastre desde el punto de vista de salud. Pero, ¿qué sabemos de este virus? Este virus, que es el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Es un virus que tiene la forma de una corona, como ustedes están viendo, ¿no es cierto? Esa corona le da justamente las proteínas que va a formar este virus. Este virus es un virus ARN, ¿no es cierto?, que va a estar formado por 29.890 aproximadamente nucleótidos. Es un virus de la familia de los coronavirus y va a tener proteínas estructurales. Las proteínas estructurales son muy importantes
Porque estas proteínas estructurales, fundamentalmente la proteína S, es la que va a tener la mayor, digamos, ligazón, ¿no? Para que pueda penetrar, en este caso, a la célula. Pero también es importante las otras proteínas, como son las proteínas estructurales y las no estructurales, inclusive las accesorias. ¿Pero por qué será importante eso? Porque justamente cuando hay algún cambio de las variantes, vemos algún cambio de mutación a este nivel de estas proteínas. Esas variantes que acabo de mencionar ya las estamos viendo. Por ejemplo, las variantes generalmente en su gran mayoría han sido cuando ha habido una mutación fundamentalmente en la proteína S. Estas mutaciones en la proteína S están, la gran mayoría de estas variantes han estado asociados a un gen que es NE50Y. Esto conlleva a que muchos de estos virus, ¿no es cierto?, tengan algún tipo de condiciones. Por ejemplo, que sean de mayor transmisibilidad, ¿no? Esto se ha visto. Tanto la variante del Reino Unido como la variante de Brasil tienen un riesgo potencial de poder transmitirse con mayor rapidez. También se ha visto que hay, al menos la variante del Reino Unido, tiene una mayor gravedad de la enfermedad. Esta familia de coronavirus, ¿no es cierto?, las podemos dividir en alfa, beta, gamma, delta. Las que van a afectar frecuentemente a los humanos van a ser de grupo beta. Sin embargo, también hay algún grupo de coronavirus que van a afectar de grupo alfa. Se ha visto que hay más de 200 tipos de infecciones que pueden producir estos coronavirus, desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo grave. En los humanos, pues va a afectar fundamentalmente 7 tipos de coronavirus. De estos 7 tipos de coronavirus, 4 son los que son más importantes, ¿no es cierto? El SARS-CoV-1 y 2, el MERS, por ejemplo, que son los que han producido mayor mortalidad, digamos, en los últimos años. Esta gráfica era para poder entender que los virus tienen una capacidad de mutagénesis, ¿no? Van a mutar frecuentemente. Y eso hizo en un comienzo pensar que el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, era una mutación de repente del SARS-CoV-1, pero se vio que no era así, se vio que era un virus muy diferente. Es más, cuando se hizo los estudios genéticos, se vio que el SARS-CoV-2 tenía más bien un gran parecido a, a una parte molecular de un gen que contenía los murciélagos, ¿no? Es por eso que de ahí se piensa que el SARS-CoV-2 proviene justamente de este tipo de hospedero. Bien, ¿cómo fue, la visión de este virus a nivel mundial? Vean ustedes esta gráfica. Esta gráfica es del 20 de marzo del 2020. El 20 de marzo del 2020 teníamos aproximadamente 10.000 fallecidos, ¿no es cierto? Y la tendencia fundamentalmente era más que estaban en China, en Italia, en Irán, ¿no?, en España. Pero pasado el tiempo, se vio, miren esto del mes de abril de 2020, ya teníamos 95.000 fallecidos y abarcaba a mayor cantidad ya de pacientes, donde ya Estados Unidos empezaba a tomar, digamos, como país más, con mayor mortalidad después de China, inclusive que había sido el primer país. Pasó el tiempo, ya en septiembre del 2020 veíamos que las muertes estaban mucho más incrementadas, casi estaba llegando al millón, ¿no? Y seguía siendo Estados Unidos uno de los países que tenía mayor tasa de mortalidad. Y también ahí veíamos que Perú aparecía también como un país que se estaba o que estaba yendo a este nivel. Esto es del 18 de abril, de hace poquito, de hace 2 días, ¿no es cierto? Donde vemos que la mortalidad ya llega a los 3.015.000. Es por eso que decimos que ahora esta pandemia, esta nueva pandemia, ya no es la pandemia que antes estaba en un puesto número 3 o 14, ahora está en un puesto número 8. Y probablemente de repente, si pasamos los 5 millones, ya no estemos en el 8, sino estemos en el 7 o 6. ¿Qué pasa en nuestro país? En el Perú, esta es una imagen del año pasado, de 22 de septiembre, donde veíamos que teníamos 31.500 fallecidos, ¿no es cierto? Y si lo comparamos con lo que tenemos ahora, que casi es, digamos, 6 meses después, ahora tenemos 56.000, prácticamente casi el doble de los fallecidos que hemos tenido en todo el tiempo del año pasado. ¿Eso qué es lo que nos está mostrando?
que actualmente pues estamos en un momento de mayor, digamos, mortalidad, ¿no? De los últimos meses, ¿no? Justamente ayer y anteayer han sido los días donde hemos tenido más cantidad de fallecidos acá en nuestro país. Esta imagen es para poder ver qué, qué porcentaje o qué personas o qué trabajadores tienen mayor riesgo de poder tener o infectarse con el SARS-CoV-2. Hubo un estudio donde se vio que las diferentes profesiones también estaban expuestas a que tengan un mayor porcentaje y se vio que los odontólogos son los que mayor van a tener la posibilidad de poder tener la infección, un riesgo de poder contaminarse con el COVID. Luego, los pediatras también tienen un porcentaje mayor. El tope es 100, ¿está bien? Y lo más bajo era 10. Entonces, los pediatras tenían 85.1 de condición de poder infectarse. ¿Y qué pasaba con nosotros, los alergólogos, los inmunólogos? También estábamos en un valor bastante alto, que era de 80.3. Entonces, todo esto nos está indicando, pues, que necesariamente tenemos que mantener siempre el cuidado, ¿no? Mantener el distanciamiento, que es lo que siempre hablamos o escuchamos en todo momento. ¿Cómo es el comportamiento de este SARS-CoV-2 desde el punto de vista inmunológico? Sabemos que este es el virus SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Este virus SARS-CoV-2 decíamos que tenía una proteína, ¿no es cierto?, que era la proteína S. Esta proteína S es muy importante, la espiga. ¿Por qué? Porque es la que se va a unirse a un receptor, al receptor EK2, ¿no? O AC2. Esta espiga, ¿no es cierto?, cuando se une al receptor AC2, ¿no es cierto?, va a permitir que pueda ingresar los péptidos. Pero esto no es tan fácil. Para eso es importante que exista otra enzima, que es una proteasa transmembrana celular. Esta proteasa transmembrana celular permite que esta espiga, ¿no es cierto?, cuando quiera entrar en contacto con el EK2, es como que se abra, ¿ya? Se aperture, para que de esa forma pueda pasar los péptidos. Entonces, luego, cuando ya ingresa, en este caso, a la célula de la persona, estamos hablando de una persona que tiene una condición inmunitaria normal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En ese momento, pues va a haber una replicación viral, ¿no es cierto? Esta replicación viral va a conllevar a que haya una piroptosis. ¿Qué entendemos nosotros ahora por el término de piroptosis? Hablamos de piroptosis a una forma de inflamación de muerte celular, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la apoptosis será una muerte programada, ¿no es cierto? Pero en esta muerte programada no hay una gran inflamación. En cambio, en la piroptosis hay una gran inflamación. Y esto va a conllevar, por ende, a que haya una producción de los interferones, fundamentalmente interferón alfa, interferón beta. Y esto, a su vez, a que haya incremento de citoquinas. ¿Cuáles? Fundamentalmente las citoquinas que son proinflamatorias, ¿no? La interleuquina 6, por ejemplo, el TNF, ¿no? Y a su vez todo esto va a conllevar a que haya una citoquina altamente inflamatoria, que es la interleuquina 1 beta. Todo esto, ¿no es cierto?, conlleva a que la respuesta, ¿no?, la respuesta de la persona, ¿no?, haya que los linfocitos T, los linfocitos NK puedan atenuar todo este tipo de regulación. ¿Para qué? Para que después, ¿no es cierto?, haya la formación de estos anticuerpos neutralizantes, ¿no es cierto? Y de esta forma la persona pueda recuperarse y quede una memoria para que en una siguiente aparición del virus podamos, digamos, destruir. Entonces, esta forma de respuesta inmunitaria es cuando tenemos satisfactoriamente una respuesta favorable. Pero ahora veamos qué pasa cuando tenemos una respuesta que no es tan adecuada o cuando hay una disfunción inmunológica. Entendíamos que igual la proteína S va a fijarse al receptor EK2 gracias a la proteína transmembrana celular y eso va a permitir a que ingrese, en este caso, el virus. El virus que va a producir, decíamos, una replicación viral. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hay una respuesta no tan favorable? Hay un retraso en la formación de los interferones. Al haber un retraso en la formación de interferones, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que los linfocitos y los natural killers van a estar, obviamente, disminuidos. ¿Y eso a qué va a conllevar? A que haya mayor incremento de interleuquina 6,
¿no es cierto? TNF, decíamos que el factor, en este caso la citoquímica altamente inflamatoria, que es la interleuquina 1 beta, ¿no es cierto? Y todo eso conlleva a lo que es un daño endotelial, un daño alveolar. Eso es lo que se llama la inflamación, causada por ¿quién? Por la tormenta de citoquinas. Y eso a su vez, ¿qué va a producir? Lo que va a producir es una inflamación crónica, con ende una inmunosupresión que va a afectar fundamentalmente sistema nervioso central, puede afectar pulmón, hígados, corazón, y si aparte de eso tenemos pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad, como es la hipertensión, como es neumopatías, ¿no? Obesidad, entonces vamos a tener un paciente pues que tenga una, digamos, una condición no favorable y por ende puede tener una coagulopatía y puede fallecer. Después que estos pacientes que han tenido una gran inflamación puedan recuperarse, definitivamente siempre va a haber, ¿no es cierto? Va a haber una condición de, digamos, ¿cómo le puedo decir? Hay una condición de recuperación, pero en menor instancia. Es decir, cuando tenemos un paciente que ha tenido el SARS-CoV-2, definitivamente va a haber una disminución de la respuesta inmune. Por ende, va a conllevar a que podamos tener el paciente que tenga una posible, no reinfección, una posible infección a otro tipo de agentes. También sabemos que tenemos un daño ya a nivel fundamentalmente de pulmón. Eso va a conllevar a que cuando haya una recuperación, pues podamos tener de repente un pulmón no tan adecuado como antes, ¿no? Un pulmón con mayor condición a una fibrosis. Es decir, la recuperación de un paciente, ¿no es cierto?, que tenga una respuesta inmunológica no favorable, no va a ser de la mejor posterior a que haya tenido el SARS-CoV-2. Los factores de riesgo, pues ya lo sabíamos, son personas mayores de 65 años, siempre el sexo masculino se ha asociado como que es un factor mayor. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que los varones son los que tienen o la mayor cantidad de receptor de AC2. Aquellas personas que son hipertensas o diabéticas o que tienen alguna obesidad, o los fumadores, ¿no es cierto?, tienen también mayor presencia de este receptor. Esto ya es para poder ver, digamos, en macro cómo este virus, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, ingresa, ¿no es cierto?, en este caso, al receptor AC2, para que a través a través de la ayuda de esta proteína transmembrana celular, ¿no?, permita, ¿no?, que estos, digamos, péptidos puedan ingresar a la célula. Pero también hay otra cosa. Acá estamos viendo que hay otra forma de que ingresa también el virus, que es a través del CD147. Esto no es nuevo, o esto no es propio del virus SARS-CoV-2. Ya sabíamos, o ya tenemos conocimiento, que otro tipo de agentes, como la malaria, por ejemplo, también puede ingresar a la célula a través de este receptor, del CD147. Entonces, también el virus SARS-CoV-2 puede ingresar a través del CD147. Al ingresar, una vez que están ya adentro, lo que se va a producir fundamentalmente es el ciclo de SARS-CoV-2, es decir, va a producir una entrada, ¿cierto?, donde se va a liberar, como decíamos, la parte del genoma, va a haber una replicación del RNA, una traducción, ¿no?, va a haber un ensamblaje y posteriormente va a haber una liberación. Todo esto se va a producir en las células. ¿Y esto por qué es importante? Porque justamente conociendo este mecanismo se ha hecho o se ha elaborado las vacunas, los 4 tipos de vacunas que podamos tener. Aquellas que pueden usar un vector viral, ¿no es cierto?, como es en este caso las vacunas de la rusa, ¿no es cierto?, aquellos que usan un ARN o ADN, ¿no es cierto?, un segmento, usan fundamentalmente, en este caso, lo que se hace es, se coge un código genético, ¿no es cierto?, y se introduce, para que de esta forma se pueda producir una respuesta inmunitaria. Esto es el ejemplo de la vacuna de Pfizer. Y tenemos otro tipo de virus, en este caso de virus desactivados que se habla, ¿no?, como la que casi la mayoría hemos utilizado, como es la de Sinopharm, ¿no?, es aquella que usa un virus que no tiene la capacidad de producir la enfermedad, pero sí tiene la capacidad de producir una respuesta inmunitaria. Y también la otra forma, como es de Sanofi, donde se va a inyectar proteínas, ¿cierto?, o subunidades de proteínas que van a utilizar
fundamentalmente el RBD, que da los péptidos que decíamos que van a poder introducirse a la célula. Todo esto que acabo de mencionar es lo que sabemos ahora y probablemente una pequeña parte de lo que estamos aprendiendo de lo que es el SARS-CoV-2, porque este virus ha sido de repente el virus que en los últimos años o en el último año de repente ha sido el más estudiado por muchos investigadores y se está conociéndose con mayor detalle, ¿no? Lo que antes se conocía de repente en 10 o 20 años, ahora lo estamos conociendo en menor tiempo. Bien, ahora pasaré a hablar sobre lo que es la rinitis alérgica. Cuando hablamos de rinitis alérgica, tenemos que hablar de un trastorno, ¿no es cierto?, sintomático, que va a ser producido fundamentalmente por una inflamación en la mucosa nasal. Y esto va a ser producida o, digamos, facilitada por un anticuerpo. ¿Ese anticuerpo cuál va a ser? La inmunoglobulina E. Esta rinitis alérgica se va a caracterizar porque va a presentar diferentes tipos de síntomas, como son rinorrea, o sea, moco transparente, una obstrucción nasal, ¿no? Puede haber prurito, estornudos a repetición o en salva, frecuentemente más en la mañana, y que estos pueden remitir, ya sea con medicación o ya sea espontáneamente. Generalmente, el desencadenante de esta rinitis va a ser un aeroalergeno, ¿no es cierto?, que de repente para otras personas puede ser tolerado. Entonces, esta rinitis alérgica, ¿no?, ¿cómo la vamos a clasificar? Pues la podemos clasificar como si fuesen intermitentes y como si fuesen persistentes. Aquellas que son intermitentes son aquellas que van a durar menos de 4 días o menos de 4 semanas. Y aquellas que son persistentes son las que van a durar más de 4 días a la semana o más de 4 semanas. Tanto las intermitentes como las persistentes pueden ser leves o moderadas a graves. Las leves son aquellas que no van a producir un daño o una alteración en el sueño, no van a afectar la calidad de vida. Pero en cambio las moderadas sí van a tener una afectación en lo que es el sueño y van a tener una calidad de vida no tan adecuada. ¿Cómo se produce la respuesta alérgica? Tiene que haber una previa condición, es decir, una atopía. La atopía vendría a ser la condición del paciente, ¿no es cierto?, de que cuando se encuentre con algún agente pueda ser la enfermedad. ¿Y eso será por qué? Porque probablemente mamá o papá o alguien tenga esa condición y uno la va a adquirir. Tenemos la presentación del antígeno. Entonces, en una primera exposición, ¿no es cierto?, lo que se produce es una sensibilización. La persona se va a sensibilizar al alergeno que está ingresando y de esta forma va a presentar la formación de una inmunoglobulina E, que es anormal, como decíamos, ¿no es cierto? Esta inmunoglobulina E es específica para el alergeno que está ingresando. Entonces, en una segunda exposición, este antígeno, ¿no es cierto?, es capturado por esta inmunoglobulina E. Al ser capturado, lo que se hace es, se presenta una respuesta exagerada, una hipersensibilidad. Y eso va a conllevar a que haya una inflamación, que lo vamos a llamar todo eso como alergia. Y esto se va a darse en diferentes partes del organismo. Por ejemplo, podemos presentar un eczema, o sea, dermatitis, podemos presentar una rinitis o podríamos presentar un broncoespasmo como un asma alérgico. Entonces, esta fisiopatología es la que se va a replicar en todos los pacientes que van a ser alérgicos. ¿Cuál es la prevalencia de esta rinitis alérgica en los diferentes tipos? Se ha visto que las intermitentes leves pueden estar en un 10%. Las intermitentes moderadas severas en un 17%. Lo que más va a presentar a los pacientes van a ser persistentes moderadas a severas. Esto es un estudio, ¿no es cierto?, de prevalencia mundial en los escolares de 6 a 7 años, donde se ve que en Latinoamérica, pues definitivamente el 12.7 tiene alguna condición, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que prácticamente de todos los continentes, Latinoamérica es el que tiene mayor porcentaje de prevalencia mundial en lo que es rinoconjuntivitis. ¿Y qué pasó con el estudio de ISAC, de la fase 3? También se ve, ¿no es cierto?, es un estudio que se hace donde el Perú
en este caso, también tiene un porcentaje de 34.1, ¿no es cierto?, en los últimos 12 meses de rinoconjuntivitis. Es un valor bastante alto para nuestro país, ¿no? Si lo comparamos con otros. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo en el Hospital del Niño, ¿no es cierto?, para poder conocer la sensibilización de estos pacientes? Se hizo un estudio, ¿no?, con más de 1.200 pacientes, pero esta publicación que le hemos hecho es con 400 pacientes, donde se vio la sensibilización a los aeroalergenos, ¿no es cierto?, en la población pediátrica. Entonces, ¿qué es lo que se vio ahí? Se vio que tanto el alergeno más común, ¿no es cierto?, eran los ácaros, que llevan casi a un 79.8%. Eso, de estos alergenos, los que más frecuentemente vamos a tenerlos van a ser el Farinae, el Teronicilus, la Bromia tropicalis, ¿no?, el Chortolifus, el Lepidolifus destructor, ¿no? Y muy por debajo ya tendríamos algunos pacientes que sean a los hongos o a los epitelios. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante saber a qué estamos sensibilizados? Porque más adelante, cuando ya queramos hablar del tratamiento, es importante, cuando uno quiere hablar de la inmunoterapia, definir contra qué vamos a lograr una tolerancia inmunológica. Entonces, si yo sé que al menos la posibilidad mayor son ácaros, entonces la inmunoterapia posterior será en base a los ácaros fundamentalmente. ¿Cómo es el diagnóstico de la rinitis alérgica? Pues en el diagnóstico es importante entender, primero, el cuadro clínico, ¿no es cierto? Que el paciente me muestre todos sus síntomas. Y luego es importante definir la IgE específica, o sea, tiene que haber una correlación entre el cuadro clínico, la IgE específica, ¿no?, para yo poder definir si estoy o no ante un paciente que está haciendo alguna condición alérgica. La historia clínica es muy importante, porque ahí voy a coger datos familiares, ¿no?, ver a qué estuvo expuesto el paciente anteriormente, los signos y síntomas. Entonces, con la historia clínica, yo lo que voy a lograr es una sospecha. O sea, voy a sospechar que este paciente es un paciente que tenga alguna condición de rinitis. Luego tengo que pasar a otro, digamos, a otro screening, por llamarlo así, donde son pruebas inespecíficas. Las pruebas inespecíficas, ¿cuáles son? La IgE total, los eosinófilos incrementados, el panel de alergia. Todo esto que frecuentemente lo usamos de repente a primera mano porque es lo más fácil que tenemos, son pruebas inespecíficas. Hasta ahí yo tendré un diagnóstico probable, ¿está bien? Pero cuando yo ya quiero definir exactamente si estoy o no ante un paciente alérgico, pues tengo que usar pruebas específicas. Entre estas pruebas específicas tengo que hablar fundamentalmente de la IgE específica, ya sea in vivo o ya sea in vitro. Y si aún eso no puedo demostrarlo fehacientemente, pues haré las pruebas de provocación o las pruebas de reto, ¿no?, que es la que me va a definir si estoy o no ante un paciente que tiene la condición alérgica. Si yo tengo un paciente que tiene una historia clínica positiva, pero tengo unas pruebas de alergia específicas negativas, solamente yo estaré sospechando. ¿Está bien? Si yo tengo un paciente con una historia clínica negativa, pero tengo las pruebas positivas, eso me quiere decir que el paciente está sensibilizado. No hace la enfermedad, está sensibilizado. Pero si yo tengo un paciente con una historia clínica positiva, con pruebas de alergia positivas, entonces mi resultado está confirmado. Y si tengo al revés, negativo a negativo, pues la alergia está más que por descartada. Esas pruebas diagnósticas específicas que les estoy mencionando pueden ser de nivel sérico o de nivel cutáneo. Si es nivel sérico, lo que buscamos es la IgE específica y para eso utilizamos metodologías como es el ImmunoCAF o el ImmunoLAI. ¿Está bien? Y lo otro es ya buscar específicamente los componentes alergénicos. O sea, ya no hablar netamente de un todo, sino de una partícula o de una condición molecular. Y si hablamos de pruebas cutáneas, pues estaré hablando del prick test, ¿no? El prick test que es un procedimiento que anteriormente lo hacíamos en el hospital. Estas pruebas cutáneas, ¿no es cierto?, son muy sencillas. En realidad, lo que se hace es colocar, en este caso, el alergeno en lo que es la piel, ¿no?, y luego introducir
con una lanceta que está previamente ya calibrada, y lo que se hace es que haya un contacto del alérgeno con la piel, para que de esta forma haya una reacción, ¿no es cierto? Una reacción. Y eso lo vamos a manifestar posteriormente con la formación de una pápula, ¿no? O de un eritema. Pero lo que cuenta en el prick test fundamentalmente va a ser la pápula. Ya se ha visto que el prick test puede ser modificado. El test hay que entender que es una prueba, que es un procedimiento que puede ser muy subjetivo, ¿no? Dependiendo del operador. Entonces, se ha tratado de eso, de poder hacerlo digamos, semi cuantitativo o hacerlo automatizado. Entonces, el prick fill es al momento el procedimiento, digamos, que me va a poder permitir medir con mayor precisión las áreas. ¿Por qué? Porque el prick test o el prick fill lo que hace es mide fundamentalmente áreas, ¿no? Y eso de las áreas es lo que actualmente la UAU recomienda. Es decir, yo puedo tener un paciente, ¿no es cierto?, que tiene un área o tiene una reacción, ¿no es cierto?, que no es uniforme, entonces yo voy a medir un diámetro mayor, un diámetro menor, pero en cambio cuando yo mediría el área, pues sería mucho más certero, ¿no? Y podría inclusive comparar con otros hospitales o con otros lugares, porque ya estoy midiendo o estoy utilizando en este caso un valor más exacto que cuando yo pudiera medir tanto el largo o en todo caso el diámetro mayor o el diámetro menor. Entonces, la recomendación de la UAU es que se debe trabajar siempre midiendo en áreas. Y esto es el prick test que se hacía antes en el Hospital del Niño, como vemos acá, ¿no? Donde estamos definiendo el área del paciente, ¿no? Y la sensibilidad fundamentalmente a lo que ha salido. Siempre se hace con un control, como es en este caso la histamina, para ver o para validar que el procedimiento está bien hecho. Dentro de la IGE específica hay recomendaciones, ¿no? Como es el comité, por ejemplo, es una recomendación del 2010, ¿no? Donde ya se recomendaba que solamente para tener como un diagnóstico definitivo, pues tendríamos que usar procedimientos que sean validados, ¿no? En este caso, que tengan puntos de corte para poder interpolar. Es por eso que solamente se recomienda como una prueba confirmatoria a quién, al Inmunocaf o al Immunolite o al Hightech. En cambio, lo que vemos acá, que es el Immunoblot, que es el panel de alergia que lo conocemos, no es una prueba definitiva. Entonces, hay veces pedimos, ¿no es cierto? Porque a veces no hay otra cosa, el Immunoblot, pero ese Immunoblot en realidad más complica muchas veces al clínico o en todo caso al paciente porque ve que hay mucha positividad, ¿no? Y en realidad no tanto es una positividad, sino es unas reacciones cruzadas que puedan haber. Entonces, ante ese tipo de dificultades, es mejor hacer o la IgE específica por Immunocap o por Immunolite o hacer el prick test. Este es el Immunoblot que les decía, donde ustedes puedan ver, cuando hagan un estudio de comparación, ¿no es cierto?, solamente con el prick test, donde la sensibilidad, ¿no es cierto?, es muy por debajo de la prueba de prick test. Y este es el Immunolite, que son ya pruebas mucho más sofisticadas, que actualmente se hace en el país también, y el Immunocap, que es la prueba, que es la fluoroenzima inmunensayo, que se hace también en el país, lo cual nos va a dar resultados mucho más fidedignos o mucho más acertados. Entonces, cuando yo quiero determinar una IgE específica para un alergeno, ¿tengo que tener pruebas cutáneas? Sí, pero estas pruebas cutáneas pueden tener algún tipo de ventajas, ¿no es cierto? Y algún tipo de desventajas. Una de las desventajas de las pruebas cutáneas son que me puede dar falsos positivos o falsos negativos. Falsos positivos cuando yo tengo un dermografismo. Falsos negativos cuando el paciente ha consumido algún tipo de antihistamínico. Las pruebas séricas, como es el caso del Immunocap o Immunolite, pues son pruebas mucho más sensibles, ¿no?, a uno o más alergenos. Y los componentes alergénicos, que ya son la parte más molecular, son mucho más, digamos, específicos, dan reacciones cruzadas casi nada, pero el costo va a ser mucho más elevado. Cuando hablaba de los componentes, me estoy refiriendo justamente a la parte de alergia molecular, donde vamos a nosotros tener al momento dos metodologías que nos van a poder ayudar.
¿Cuáles son? El Immunocap y el ALEX. El Immunocap es un microarray. Es un microarray que me permite medir 112 componentes antigénicos y 48 fuentes de antígenos. En cambio, el ALEX es un macroarray, ¿no? Y yo puedo medir ahí mayor cantidad, 282 alergenos, 156 extractos y 126 componentes. Las dos metodologías al momento son metodologías de punta, ¿no es cierto? Son metodologías que lo estamos utilizando cuando tenemos pacientes que vemos que hay algún tipo de incompatibilidad entre la clínica y de repente incompatibilidad en la parte de los exámenes que tenemos a la mano. Es ahí donde podemos utilizar esta metodología. ¿Cuáles son los pilares para poder dar un tratamiento a un paciente que tenga rinitis? Pues es importante, primero, definir, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener una educación en el paciente. Si yo ya sé qué es lo que le molesta, o sea, si hicimos la prueba, sabemos qué alergeno es el causante, lo primero que tendría que decir al paciente es, bueno, hay que tratar de no estar expuesto a este alergeno. Luego, le tendré que decir al paciente, usaremos medicación, porque a pesar que estemos evitando, probablemente hay algún tipo de molestias. Entonces usaremos medicación para que el paciente esté estable. Pero si vemos que el paciente ya no está yendo bien, ya estoy evitando, no está yendo bien, estoy dando medicamentos y tampoco está yendo bien, hay otra posibilidad que se llama la inmunoterapia, que consiste en darle al paciente lo que le molesta. O sea, le voy a darle al paciente el alergeno que salió positivo, para que de esa forma el paciente logre una tolerancia inmunológica. Entonces el paciente, la siguiente vez que tenga el contacto con el alergeno, ya no hará ningún tipo de molestias, porque ya su cuerpo lo toleró. Entonces, esto es más o menos, a grosso modo, el enfoque de un paciente que tenga rinitis alérgica para que uno lo pueda tratar, ya sea evitando, ya sea medicando o usando lo que es inmunoterapia. Se habla de porcentajes, ¿no?, que en algún momento se puede decir, si uno evita, puede mejorar entre un 5-8% aproximadamente la parte de los síntomas. Si uno medica, mejora más o menos un 20-25% los síntomas. Si uno usa inmunoterapia, mejora entre un 60-80% los síntomas. Entonces, son más o menos las herramientas que tenemos a la mano para poder nosotros dar un tratamiento o brindar un tratamiento al paciente, pero todo va a girar en base al costo. Si yo tengo un paciente pues, que no tiene los recursos, no le podría ofertar inmunoterapia, ¿no? Es por eso que la intención en algún momento en el hospital nuestro era eso, hacer inmunoterapia a los pacientes, ¿no es cierto?, que lo cubriera el SIS, ¿no?, para que de esa forma puedan ser beneficiados y de esa forma tengan un tratamiento mucho más adecuado. Bien, de acuerdo a las guías ARIA, pues acá tenemos la forma de cómo tratar a un paciente, dependiendo si estamos ante una rinitis intermitente moderada, moderada severa, o una persistente moderada, persistente severa. Generalmente el tratamiento de la rinitis va a estar en base a los antihistamínicos de segunda generación y fundamentalmente a los esteroides nasales, ¿cierto? Cuando hablamos de antihistamínicos de segunda generación, pues tenemos que hablar fundamentalmente de la cetiricina, fexofenadina, ¿no? Casi nosotros ya no indicamos usar antihistamínicos de primera generación, al menos en la rinitis, ¿cierto? Por algún tipo de, digamos, efectos adversos como la somnolencia, ¿no? Entonces sugerimos, ¿no?, que se puede utilizar cetiricina, fexofenadina, ¿no?, rupatadina o bilastina, que actualmente es lo que se está utilizando. Y cuando queremos hablar ya de los esteroides, entonces recomendamos que estos esteroides pues tengan alguna condición favorable, ¿no? Porque hay que entender que el efecto en las células inflamatorias inmediatas ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la entrada de mastocitos y eosinófilos. Va a producir una disminución en la liberación de citoquinas inflamatorias. Va, eh, Va a inhibir la fase temprana, ¿no es cierto?, o tardía en la respuesta alérgica. Entonces, los corticoides inhalados son más beneficiosos que usar, por ejemplo, que un corticoide por vía oral, ¿cierto? ¿Por qué? Por la misma concentración que tienen. Los corticoides inhalados están en microgramos, los corticoides por vía oral están en miligramos. Entonces, ya desde ahí
el efecto adverso que podamos tener va a ser menor. También hay combinaciones que podemos utilizar. Por ejemplo, Montelukast más loratadina, Montelukast más levocetiricina, y actualmente que ya en el país tenemos, ¿no?, la celestamina más la fluticasona, que es lo que actualmente ya se está utilizando, o sea, un antihistamínico más un corticoide. Cuando queremos ya empezar con un paciente que tiene no tiene alguna mejora utilizando los medicamentos o no tiene una mejora utilizando la evitación, entonces ahí ya empezamos a plantear cómo lo podríamos beneficiar con la inmunoterapia. ¿Y qué es lo que decimos? Primero tenemos que ver que el diagnóstico sea el más adecuado, o sea, que sea una rinitis moderada grave. Que haya una exposición a un alergeno, por supuesto, porque tenemos que saber qué alergeno es el que vamos a utilizar en la inmunoterapia. Hay que demostrar que haya una IgE específica, como le decía, y lo que tenemos que ver también es que usando el medicamento no haya habido una mejora, ¿no? El paciente haya tenido una calidad de vida no tan adecuada. Entonces, si estamos ante un paciente de este tipo, podemos ofertar la posibilidad de poder usar la inmunoterapia. Y esa inmunoterapia puede ser de dos formas, o puede ser sublingual o puede ser subcutánea. La inmunoterapia ahora también ya tiene algunos parámetros. La inmunoterapia ya no es como antes lo hacíamos empíricamente o se preparaba, ¿no?, el alergeno. Ahora ya todo es terminado, es un punto terminado, donde el paciente lo único que hace es utilizar, en este caso, el alergeno que ya viene preparado, en todo caso, comercialmente, no empíricamente, y lo va a utilizar. O subcutáneamente, que también son productos preparados, ¿no es cierto? Y se utiliza la dosis de menor a mayor cantidad, ¿no?, por el tipo que en este caso el alergólogo indica, ¿no? Y el paciente, pues, probablemente entre el tercer y cuarto mes tenga una mejoría. La inmunoterapia, como le decía, una de las principales vías fundamentales va a ser la vía sublingual o puede ser la vía subcutánea. Lo que logramos en la inmunoterapia es hacer que el paciente logre una tolerancia inmunológica. O sea, le damos el alergeno en forma gradual, de poco en poco, para que el cuerpo lo tolere. Y esto es para verlo, ¿no?, que cuando tenemos un paciente que tiene una respuesta inmunológica alergénica, pues tiene gran cantidad de liberación de histamina, ¿no?, tiene gran cantidad de IgE, ¿no es cierto? Pero cuando usamos la inmunoterapia, lo que logramos es que haya una tolerancia inmunológica. Es lo que estamos buscando. No tanto buscamos que haya una formación de anticuerpos, ¿no?, porque a veces lo confundimos, ¿no? Decimos vacuna. Generalmente cuando hablamos de vacuna es porque formamos anticuerpos. Pero cuando hablamos de inmunoterapia, hacemos que el paciente logre la tolerancia, se acostumbre a ese alergeno para que el cuerpo ya no haga ningún tipo de reacción. Bien, ya para ir acabando, la otra parte es qué relación existe, ¿no es cierto?, entre el COVID y lo que es la rinitis alérgica. Entendemos, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista clínico, cuando un paciente tiene alguna condición de estornudos, ¿no es cierto?, frecuentemente lo vamos a encontrar más en una rinitis alérgica. En el coronavirus es muy poco o casi nada que encontremos pacientes que por estornudos me dan, o yo lo pueda pensar que sea un coronavirus. Congestión nasal intensa, definitivamente eso lo vemos en la rinitis, pero no tanto en el coronavirus. Puede haber picor de nariz intenso, ¿no es cierto?, lo cual no lo vamos a ver en el COVID-19. Una congestión, un taponamiento nasal, que es más de la rinitis alérgica. Generalmente, la rinitis alérgica no va a producir fiebre. Eso sí va más bien con el COVID-19. Va a haber una tos seca que podría estar producido por, en este caso, por la inflamación por COVID-19, lo cual no lo vamos a ver en una rinitis alérgica. Dolor de garganta o pecho o dificultad respiratoria, que no lo vamos a encontrar en la rinitis alérgica. El picor en los ojos, las conjuntivitis, generalmente son más de un problema de una alergia, no tanto del COVID-19. En los pacientes puede haber dolor muscular, diarreas, inclusive dolor abdominal, que sí pueden ser causados, en este caso, por el COVID-19, lo cual no lo vamos a ver en un paciente que tenga alguna condición alérgica. Entonces, clínicamente, lo podemos diferenciar, clínicamente. Pero se ha visto que ha habido algún tipo de asociaciones, ¿no es cierto?, de algún tipo de síntomas con algún tipo de infección por COVID. Y se hablaba mucho de la anosmia, ¿no es cierto? Hablábamos que la pérdida del olfato, del gusto, en aquellos pacientes que tenían COVID-19. ¿Qué es lo que se decía?
Se decía que estos pacientes que tienen COVID-19, ¿no? Presentaban anosmia, pero cuando se hace un estudio ya mayor, se ve que esto en realidad no solamente es característico del COVID, sino hay otros virus, como es el rinovirus, el herpes inclusive, ¿no? Que también pueden producir anosmia. Inclusive algún tipo de patologías como es la rinosinusitis crónica, ¿no? Con los pólipos, también podrían producir en algún momento una anosmia. Se hizo un estudio en Estados Unidos donde algún tipo de causas, qué causas estaban asociadas a anosmia, y lo que se pudo encontrar es que solamente había una diferencia significativa, ¿no es cierto? Cuando uno consumía altas concentraciones de alcohol, podríamos tener un paciente que tenga una anosmia. Pero ¿qué pasó después? Se siguió viendo algún tipo de estudios y se dijo que que había muchas asociaciones, ¿no es cierto?, del COVID con anosmia. ¿Y qué se vio? En un comienzo se dijo que el 98% de 60, en un estudio, ¿no es cierto?, del 2020, se dijo que el 98% de 60 pacientes, ¿no es cierto?, que tenían algún problema en cuanto al olfato, de estos, 58% tenían anosmia. Entonces, hasta ahí uno lo iba asociando como que probablemente sí es cierto, ¿no? El COVID tenga que ver mucho con la anosmia. En otro estudio se vio que de 114 pacientes, ¿no? Que reportaban, de 114 pacientes, 47% reportó anosmia. Y de este 47%, ¿no? Se vio que en 4 semanas podía mejorar. Pero hubo un estudio, una revisión sistemática, ¿no es cierto?, donde se reportó que no había habido ninguno de estos tipos de síntomas incluidos en este tipo de estudio. Es decir, de lo que hablamos de un 98%, luego un 47%, ¿no? A llegar a la conclusión de que se ha visto que significativamente no tanto eso es típico de los pacientes que tengan algún tipo de COVID-19. Entonces, este es un estudio del 2020 donde dice muy claro que no ha habido ningún tipo de variación significativa. Bien, lo otro era el estudio que salió donde se preguntaba, ¿podría el asma y la alergia proteger de un COVID severo? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo estudios, ¿no es cierto?, donde había una asociación, ¿no?, de pacientes que tenían asma o que tenían alergia con aquellos pacientes que habían hecho en algún momento, habían estado COVID. En China hubo un estudio donde se veía que de todos los pacientes que habían tenido rinitis o que tenían asma, perdón, de que habían tenido COVID, un menor porcentaje tenía asma o tenía COVID, o rinitis, perdón. Entonces, de ahí empezó la observación. Luego hubo un estudio, en este caso, ¿no?, del doctor Jackson, ¿cierto?, donde él hizo un estudio donde medía la expresión de AC2. ¿Y qué es lo que decía? Aquellos pacientes que son hipertensos, que tienen diabetes mellitus tipo 2 o tienen obesidad, tienen mayor expresión del AC2. ¿Y qué vio después? Que aquellos pacientes que tenían alergia, fundamentalmente rinitis alérgica o asma, tenían una disminución de la expresión de AC2. Entonces, al tener menor expresión de AC2, la posibilidad de que hagamos una infección severa era menor. O sea, esto no quiere decir que no lo va a tener, sí lo podría tener, pero las posibilidades eran menor porque los receptores eran menores. En otro estudio, ¿no es cierto?, de una corte de Eureka, ¿qué es lo que se vio? El estudio tanto en niños y en adultos, donde se les hizo estudios de cepillado nasales, bronquiales, ¿no? Se les hizo pruebas de IgE, se les hizo pruebas de FeNO. ¿Qué es lo que se encontró? Se encontró que aquellas personas, ¿no es cierto?, que tenían menos expresión de ECA2, ¿no? Los que tenían menos expresión de ECA2, ¿en qué se vio? ¿En qué se vio? En aquellos pacientes que tenían una sensibilización con IgE. Listo. Pero, ¿qué más se observó? Aquellas personas que tenían asma, ay, perdón, sí, acá está. Aquellas personas que tenían asma tenían una mayor expresión
perdón, los que tenían mayor cantidad de asma tenían una menor expresión de ECA2. Aquellos pacientes que no tenían asma, ¿no es cierto?, también tenían disminuido, pero comparado con los asmáticos, ¿no es cierto?, era mayor. Entonces, ¿qué es lo que me hacía pensar? Que aquellas personas que son asmáticos controlados, ¿no es cierto?, tienen menor cantidad de receptores ECA2. Y luego se hizo otro estudio, acá, donde se hizo una relación en aquellos pacientes que son asmáticos, ¿no?, pero que tenían una sensibilización con la IgE. Lo mismo, aquellas personas que tenían una mayor sensibilidad de la IgE, ¿no es cierto?, tenían una menor expresión en ECA2. Y aquellas personas que tenían de repente una baja sensibilidad, pues tenían mayor expresión de ECA2. Entonces se vio también que aquellas personas que tenían alguna condición de sensibilidad a algún alergeno, ¿no es cierto?, eso hacía que los receptores de ECA2 estén en menor presencia. Obviamente que hubieron otros tipos de estudios también donde rebaten este concepto, ¿no?, y donde refieren que no tanto es cierto. Esto todavía al momento está, digamos, en revisión, pero lo que sí se está aceptando es que es cierto que los pacientes que son alérgicos controlados tienen una menor cantidad de receptores ECA2. Por lo tanto, había la posibilidad de que hagan menos infecciones, digamos, graves al COVID. ¿Qué recomendaciones para poder atender a un paciente alérgico? Pues dependiendo de los factores de riesgo. Si tenemos factores de riesgo alto de que el paciente tiene alguna condición de COVID, pues el paciente tiene que tener una atención netamente como lo hacemos ahora, con videollamadas, ¿no es cierto?, y damos algún tipo de datos de alarma. Pues si el paciente no tiene factores de riesgo, se puede hacer una atención utilizando los equipos de protección, ¿no?, haciendo los filtros de selección. La intención es no evitar o no exponer al paciente, y tampoco el clínico en este caso, a ser infectado. Por eso que en la pandemia, al comienzo y ahora también, no recomendábamos hacer espirometrías, tampoco se recomendaba hacer nebulizaciones, ¿no es cierto?, porque eso podía propagar más, en este caso, al virus. En cuanto al tratamiento, pues el paciente debería continuar con sus controles tal cual lo estaba haciendo. Si en algún momento el paciente usaba biológicos o utilizaba, debería de continuar. No se sugiere suspender, en este caso, aquellos pacientes que están con inmunoterapia, no se sugiere suspender. Lo que sí se podría hacer de repente era preferir pasar a la parte sublingual para que no haya el contacto. Es lo que frecuentemente se recomendó. Eso es más o menos la exposición de hoy día, y la otra parte era invitarlos a nuestro congreso que lo hacemos cada 2 años. En este caso va a ser en el mes de noviembre, ¿no? Es un congreso internacional donde vamos a tocar temas netamente de alergia, netamente de inmunología, con profesores internacionales. En un comienzo se pensó hacerlo en forma híbrida, pero al momento hemos decidido que va a ser netamente de forma virtual. Va a ser 5 y 6 de noviembre de este año. Muchas gracias. Muy bien, doctor Matos. Pasamos a invitar a los participantes a que escriban sus preguntas a través del chat, pero por el interno nos ha llegado una. ¿Es cierto que Lima, por ser una ciudad muy contaminada, presenta muchos casos de rinitis alérgica en relación a otras ciudades? Sí, claro. Ya se había estudiado, como le decía, en un estudio que se hizo donde se veía que el Perú estaba dentro de los países que tenía una alta polución, ¿no? Por lo tanto, comparado con otros países, estábamos en un valor en un porcentaje bastante alto de contaminación, pero también debajo de otros países. Por ejemplo, Paraguay era un país donde tenía mayor cantidad de polución comparado con nosotros, ¿no? Eso hace ver que nosotros como país, pues, debemos de dar mayor, digamos, mayor empuje, ¿no?, a poder tener políticas de salud, ¿no?, para poder dar un mejor tratamiento a los pacientes alérgicos. Cuando digo políticas de salud, me refiero que al momento todavía no tenemos una aceptación, digamos, ¿no?, para que ingresen
lo que es la inmunoterapia. ¿Por qué? Porque no existen los registros al momento en el país, o sea, no existe la norma en el Perú para que pueda ingresar un producto que de repente es un alergeno, o sea, no se ha trabajado todavía eso. Y al momento no se puede, por eso el hospital, el niño no se puede traer los productos así tan fácilmente como uno lo quisiera hacer para hacer inmunoterapia. Bien. Bien, doctor. Pasamos a revisar las preguntas del chat. En un paciente con rinitis y asma bronquial, ¿se puede dar inhalador corticoide para ambos o se da en forma independiente para cada patología? No, es para ambos. Hay que entender que cuando hablamos de alergia, hablamos de una sola vía, ¿no es cierto? No es que uno solamente sea alergia a la piel o no. Todos los pacientes que son alérgicos, en su gran mayoría, ¿no es cierto? Siempre van a hacer lo que se llama la marcha atópica, ¿no? Un problema en la piel, dermatitis. Un problema en la nariz, rinitis. Un problema en el pulmón, asma, ¿no? Es lo que frecuentemente hace un paciente. Obviamente que unos desencadenarán mayor, digamos, molestias, ya sea en piel, otros de repente en lo que es nariz, otros en lo que es pulmón. Aquí en Lima, lo que más molesta es en nariz y pulmón. En un lugar seco, ¿no es cierto? Como una provincia como, por ejemplo, Huancayo o Arequipa, lo que más molesta es piel y nariz. Bien, doctor, pasamos a otra pregunta. Hay un paciente que no tiene amígdalas, tiene rinitis siempre en estos cambios de clima. ¿Perdón? Toma Neuril y otro No le escuché. ¿Qué remedio puede tomar? ¿Qué no debe comer? ¿Puede tomar junto con él? La verdad que no le escucho. Hay un paciente que no tiene amígdalas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me está escuchando? Es ¿Aló? un paciente que... Dice, hay un paciente, a ver, vamos a repetir lentamente. Hay un paciente que no tiene amígdalas, tiene rinitis alérgica, siempre en estos cambios de clima. Toma Neuril. A ver, licenciada, discúlpame, pero no le estoy escuchando. Sé que está hablando, pero no le estoy escuchando bien. Escuchando. A ver, vamos a ver qué pasa. Johncito, el audio, por Ahora sí, favor. a ver. ¿Ya? Ahora sí. Ya. A ver. Era de algo técnico. Ya. Dice que hay un paciente que tiene rinitis alérgica con los cambios de clima y que toma Neuril y otros medicamentos psiquiátricos. ¿Qué puede comer? ¿Qué puede tomar junto con el Neuricisteína? Esa es la pregunta. A ver, si yo tengo un paciente que tiene rinitis alérgica, o sea, va a usar medicación netamente para el problema alérgico. El hecho que esté tomando el Neuril, que es el clonazepam, eso no tendría por qué interferir, o sea, no habría algún tipo de relación. Si ya está diagnosticado como una rinitis alérgica, como decíamos, lo primero que hay que hacer es identificar si estamos o no estamos ante una rinitis alérgica. Hay que entender que la rinitis puede ser alérgica y puede ser vasomotora. Si yo estoy ante un paciente que tiene una rinitis alérgica, pues el manejo será, como hemos dicho, usando evitación de alergeno, dando medicación de acuerdo a los síntomas y de repente en algún momento utilizar la inmunoterapia. Pero si es una rinitis vasomotora, entonces el manejo va a ser fundamentalmente más con medicamentos y eso más lo va a manejar el colega otorrino, porque podría haber alguna, digamos, desviación del tabique, habría de repente ver una hipertrofia del cornetes, una concha bulosa. Eso ya lo manejará el especialista de otorrino. Nosotros lo estamos enfocando fundamentalmente a la rinitis alérgica. Es por eso que es importante definir, ¿es alergia o no es alergia? Porque si es alergia, sabemos cómo manejarlo. Y si no es alergia, pues hay que dar medicación al momento y derivarlo al colega para que vea cuál es la otra causa que está molestando. Bien, doctor. Dice, ¿los pacientes con rinitis alérgica pueden vacunarse contra el COVID-19? Sí, claro que sí. No habría por qué decir que no se vacunen, definitivamente. Bien, doctor. La exposición de los niños a mascotas para sensibilizarlos a alergenos, ¿sigue en pie? ¿A cuál? ¿A cuál? La exposición de La los exposición. niños a mascotas.
para sensibilizarlos A a los alergenos. Sí, a mascotas. Sí, a mascotas. A ver, cuando yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, que es alérgico, pongamos, al epitelio de perro o al epitelio de gato, lo que uno tiene que hacer es, una vez que hemos estudiado que el paciente es alérgico, ¿no es cierto?, hay dos formas de poder manejarlo. Una con la medicación, que es lo que casi todos ya hemos hecho, y la otra sería utilizando la inmunoterapia, que es hacer que el paciente se acostumbre, en este caso, al epitelio de perro o al epitelio de gato. Y eso sería la inmunoterapia. O sea, le daríamos al paciente frecuentemente el alergeno para que el cuerpo lo tolere. Entonces va a llegar un momento en que el pequeño o el paciente ya se acostumbra a ese epitelio y ya cuando está cerca a su mascota ya no tendría por qué hacer algún tipo de molestia. O sea, Bien, eso se hace al momento. Bien, doctor, otra pregunta. Buenas tardes. ¿Qué clase de corticoides intranasales serían recomendados para rinitis crónica o aguda? Gracias. Ya, como le decía, ¿no? Si estamos hablando en este momento de una rinitis alérgica, ¿no es cierto? Pues podemos usar, en el mercado hay muchos corticoides a base de mometasona, a base de fluticasona, ¿no es cierto? Cualquiera. Pero es importante definir acá, porque si yo estoy ante un paciente que tiene una rinitis vasomotora, ¿no es cierto? Aquel paciente que me dice que cuando está comiendo se le destila mucho la nariz, o de repente cuando está comiendo ají o el calor mismo, eso me hace pensar mucho más en algo vasomotor. Entonces ahí de repente ya no es tan importante usar un corticoide intranasal. Ahí tendría que usar de repente otro medicamento como es el Viria, que me va a ayudar a que el paciente tenga una respuesta mejor comparado con el corticoide, que en este caso sería la mometasona, por ejemplo. Bien, doctor. Otro comentario. Los japoneses no usan colchones para prevenir la rinitis y el asma. ¿Puede hacer algún comentario al respecto? Bueno, normalmente la rinitis o el asma, cuando hablamos de una condición alérgica o de una condición que es causada por un alergeno, hay que entender que los ácaros que justamente hicimos en el estudio, ¿dónde van a estar más frecuentemente? En lugares donde haya polvo de la casa y donde haya piel que eliminamos. ¿Dónde habrá más piel? En el colchón, en las alfombras, en las cortinas, o sea, en todo donde yo tenga contacto con la piel. Entonces, si en algún momento yo no tengo esa exposición, ¿no es cierto?, de poder tener un colchón, como yo entiendo eso, entonces las posibilidades de exposición van a ser menores, en este caso al alergeno, y por lo tanto la sintomatología va a ser mejor. Bien, doctor. Están llegando muchas felicitaciones por su exposición. Felicitaciones, brillante Muchas exposición, gracias. felicitaciones, muy buena expresión. ¿Cómo es una pregunta? ¿Cómo es una rinitis vasomotora? La rinitis vasomotora quiere decir que no es producido por un alergeno, ¿ya? O sea, no es producido por un ácaro, por un epitelio, pero los síntomas son muy semejantes. Entonces, esos síntomas van a ser producidos por estímulos, ¿no? Por ejemplo, le decía, hay personas ya mayores a veces que empiezan a comer y rápidamente se destila. O sea, es un estímulo que ha producido algún tipo de alteración y hace que haya una vasoconstricción y el paciente empieza a tener toda la rinorrea que va a tener. Entonces, eso no necesariamente es alergia. Entonces, es por eso que le decía que es importante, primero, como lo más común es que sea alergia, entonces lo primero que se hace siempre es descartar si estamos o no ante un paciente que tiene una rinitis alérgica. Si es así, pues el manejo será, como le he dicho, evitamos, medicamos o hacemos inmunoterapia. Pero si no es alergia, entonces lo más probable es que sea las vasomotoras. Entonces, ¿ahí qué tengo que dar? Solamente dar medicación para que el paciente pueda mejorar. No podría usar ningún tipo de inmunoterapia porque no sabría qué alergeno es el agente que está causando la molestia. Bien, doctor, otra pregunta. ¿Cuándo se indica el corticoide nasal? ¿Luego de usar antihistamínicos?
Mucho va a depender del tipo de rinitis que estamos, ¿no? Si estamos ante un paciente que tiene una rinitis, digamos, moderada, grave, persistente, pues definitivamente hay que usar ahí el corticoide inhalado, no es lo más indicado. Pero si estoy ante un paciente que tiene, que es una rinitis, digamos, intermitente, leve, lo más probable es que solamente con antihistamínicos pueda mejorar. Bien, doctor. O sea, mucho va a depender, en este caso, de la historia clínica, ¿no? De cómo estamos con el paciente. Otra. ¿Por cuánto tiempo utilizo un corticoide inhalatorio y cuándo revalúo? Ya, mucho va a depender de cada paciente, pero como, así, someramente, como le decimos, como por regla diríamos, por lo menos se usa entre 2 a 3 meses y luego de ahí se evalúa al paciente. Dependiendo cómo esté el paciente, uno puede continuar, disminuir o incrementar. Bien, doctor. Aquí hay quieren nuevamente su comentario. Nuevamente los japoneses, a ver, del doctor Tapia. Los japoneses no usan colchones por la rinitis y por el asma. Por favor, comente nuevamente. Ah, les decía, a ver, si una persona, bueno, no sé, no sé mucho de los japoneses, pero si una persona no usa colchón, ¿no es cierto? Entonces, la exposición, hay que recordar que cuando uno duerme, ¿no es cierto? Tenemos más exposición al colchón en este caso, y por lo tanto, eliminamos más cantidad de piel nosotros. Entonces, en ese colchón yo entendería que habría más cantidad de piel. Si es un colchón de 1 año, de 2 años, de 3 años, imagínense, de 4 años, cuando el ácaro va a buscar, por llamarlo así, va a buscar alimentarse. ¿Dónde va a ir fácilmente? Donde haya más piel. Entonces buscará el colchón, donde hay más piel. Entonces ese ácaro va a estar más tiempo en el colchón. Entonces por eso le decía, si yo tengo un colchón de hace muchos años, pues tendré la gran cantidad de ácaros que tengo hace bastante tiempo. Y lo más probable es que este paciente tenga mucho más molestias porque va a tener contacto con este alergeno. Ahora, si no dormimos con un colchón, definitivamente pues las posibilidades van a ser menores. Pero donde dormamos, o sea, donde, no sé, si en una bolsa o de repente, puede ser, no sé, si es una alfombra, pues también tendremos en ese lugar, dejaremos siempre piel, porque es nuestra condición. Vamos a eliminar. Entonces, de repente, eh, el mismo hecho de no estar expuestos a los alergenos, ¿no? En un colchón podría mejorar, porque estamos menos expuestos al alergeno que nos causa la molestia. Muy bien, doctor. Al no haber más preguntas por el chat, pasamos a agradecerle. Gracias, doctor, por su participación. Felicitaciones porque nos ha transmitido sus A ustedes. conocimientos y su experiencia. Y le invitamos a decir sus palabras finales. Bueno, agradezco en realidad a todo el equipo que se encarga de poder hacer este tipo de capacitaciones, porque es muy importante ahora que no tenemos la posibilidad de hacerlo de repente en forma presencial. Agradezco nuevamente a todos los colegas y es importante que ya a pesar que tenemos la gran mayoría de repente de salud que está vacunado, todavía continuar a mantener el distanciamiento, a seguir cuidándonos, porque estamos viendo que en los últimos días el incremento ha sido mayor con relación a los pacientes fallecidos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias también a todos los participantes. Muy amables, continúen participando en estas interesantes telecapacitaciones. Los invitamos a conectarse a través de nuestra página web, nuestro canal de YouTube, donde encontrará estos temas colgados. Por favor, síganos y continúen participando de forma presencial también los días lunes, miércoles y viernes. Estaré enviando la invitación. Gracias, muy amables. Buenas tardes a todos.